Muy bien, chicos, buenos días. Vamos a subir una serie de videos para que ustedes aprovechen el tiempo y vean cómo se deben ir resolviendo los ejercicios de la segunda condición de equilibrio. Sin embargo, les recuerdo que es más importante primero tratar de resolverlo y luego ver los videos para autoevaluar. Ustedes mismos vean dónde se han perdido, dónde les salió mal, etc. Muy bien, entonces empecemos con la segunda condición de equilibrio, cómo se debe de resolver la tarea 14. La tarea 14 me habla de dos personas, Gumersindo y Doroteo, que juegan en el parque en un sub y baja. El sub y baja mide 2 metros. Gumersindo pesa 400 newtons, Doroteo 250 newtons y están sentados cada uno en un extremo del sub y baja. Y la pregunta es, ¿cuál es el momento resultante? El momento resultante, obvio, no es cero, esto no está en equilibrio, ni nos dicen que lo pongamos en equilibrio, simplemente nos preguntan cuál es el momento resultante. Muy bien, y para eso lo primero que tenemos que hacer es presentar nuestro diagrama de cuerpo libre. Ustedes observan que en el diagrama de cuerpo libre se presentan las dos fuerzas hacia abajo, el peso de Gumersindo y de Doroteo, 400 y 250 newtons. Cada uno se encuentra a la distancia de 1 metro del fulcro. ¿Y por qué al fulcro lo puse hacia arriba? Porque el fulcro es la única fuerza que está sosteniendo lo que ocurre entre ellos dos. ¿Y cuánto vale ese fulcro? Pues por la primera condición de equilibrio yo ya sé que vale 650 newtons. Si en un momento dado el fulcro hiciera menos fuerza, pues esto se caería. Ahorita la exigencia de fuerza que tiene el fulcro es de 650. Uno pesa 400 y otro 250. Muy bien, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a plantear nuestra sumatoria de momentos. Ya sabemos que no nos va a dar 0 porque no está en equilibrio y queremos saber cuánto nos va a dar. Aquí nos dice que tomemos como referencia el fulcro. Entonces, ¿qué quiere decir? Agarren un lápiz, como si fuera la varilla de 2 metros, la toman del centro y ahora agarran en el extremo derecho al lápiz y le empiezan a hacer una fuerza hacia abajo y vean cómo el lápiz tiende a girar en dirección de las manecillas del reloj. Luego hago otro momento del lado izquierdo, ahora empiezo a hacer una fuerza hacia abajo como si fuera la de 400 y veo cómo gira en contra de las manecillas del reloj. Esto se quedaría más o menos así, quiere decir que el que gira a favor de las manecillas del reloj es negativo y el que gira en contra de las manecillas del reloj es positivo. Tengo un momento positivo y un momento negativo. ¿Cuál es la sumatoria de momentos entonces? Momento es fuerza por distancia perpendicular. La distancia al fulcro, que es nuestro punto de giro, el fulcro va a tener un momento de 0, solamente él, pero 400 por 1, pues me da 400 newton metro. Luego tengo el momento negativo de 250 multiplicado por 1 me da un momento de menos 250 newton metro. Por lo tanto, el momento resultante es de 150 newton metro. Al darnos positivo quiere decir que el momento de la izquierda es mayor que el momento de la derecha y por lo tanto esto no está en equilibrio porque no me da 0. Muy bien, ya acabó el ejercicio. En el siguiente ejercicio llega una niña, Orfita, y ella se da cuenta que ellos no pueden jugar, no hay equilibrio, y entonces ella dice, me tengo que sentar del lado derecho para lograr el equilibrio. Ella pesa 300 newton, pero queremos calcular la distancia exacta a la que se debe de sentar. Y lo podemos resolver de dos maneras. Una manera sería la que les voy a mostrar acá. Nuestro diagrama de cuerpo libre siempre de primero. 400 newton en un extremo, 250 en otro extremo. Orfita está a la derecha, pero ponemos una distancia X. No sabemos dónde está. Y el fulcro ahora tiene que hacer una fuerza de 950 newtons, como estipula la primera condición de equilibrio. La sumatoria de todas las fuerzas hacia abajo debe de ser igual a la sumatoria de las fuerzas que están igual verticalmente hacia arriba. Por lo tanto, es 950 newtons. Correcto. Y entonces ahora voy a pensar qué es lo que ocurre. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Dónde se sienta Orfita? Para que la sumatoria de momentos me dé 0. Pero no se me olvide que momento es igual a fuerza por distancia. Y ya en la diapositiva anterior habíamos calculado que el momento resultante era de 150 a la derecha. ¿Qué quiere decir?
Aquí está, que Orfita también va a generar un momento negativo del lado derecho para compensar el momento positivo, que era 150 de más, pues ella se va a centrar a la derecha para generar un momento negativo que dé 150 y esto quede en equilibrio. Entonces ella, ya sabíamos que 150 es el momento resultante y Orfita tiene que generar ese momento de 150 del lado derecho. El momento vale 150 y ella pesa 300 newton. Por lo tanto, si momento es igual a fuerza por distancia, 150 newton metro es igual a 300 newton por distancia, que es lo que queremos averiguar. 150 newton metro entre 300 newton es igual a la distancia. Por lo tanto, Orfita se debe de sentar a 0.5 metros del fulcro. ¿Correcto? Ya lo resolvimos sin plantear la ecuación de momentos, pero también se podría resolver planteando la ecuación de los momentos para calcular y que el momento me diera igual a 0, que la sumatoria de momentos me diera igual a 0, como en la siguiente diapositiva. Aquí entonces vamos a resolverlo de tal forma en que la sumatoria de momentos me dé 0 y planteemos la ecuación. Tenemos el mismo diagrama de cuerpo libre, ya lo sabíamos. Tenemos también que la sumatoria de momentos pues me debe de dar igual a 0 y que tomo como referencia el fulcro. Y entonces, igual que en otros casos, empiezo a ver cuál es el momento negativo, cuál es el momento positivo. Orfita va a ser un momento negativo, el otro compañero también negativo y Gumersindo es el único que hace un momento positivo. Y entonces, planteando la ecuación de la sumatoria de momentos, ahora tendría un momento positivo 400 por 1, un momento negativo 250 por 1 y otro momento negativo de 300 newton por x, porque no sé la distancia, es lo que quiero encontrar. 400 newton metro menos 250 newton metro menos 300 newton x igual a 0, Términos semejantes, 400 y 250. Tienen signos diferentes, se restan y me queda 150 newton metro menos 300 newton x. El 300 que está restando pasa sumando y ahora el 300 newton x pasó sumando y ahora el 300 newton que está multiplicando a x pasa dividiendo a 150 newton metros, de tal forma que me da 0.5 metros. Lo mismo que habíamos calculado en el caso anterior, es decir, en la diapositiva anterior, tratando de resolver este mismo ejercicio. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más difícil? Eso es relativo. Cada quien decidirá y escogerá lo que le parezca más sencillo. Muy bien, y nos vamos al último ejercicio de esta tarea 14. En esta tarea 14 nos hablan de un limpiador de ventanas, él pesa 550 newtons, está de pie en una tabla que mide 3 metros de largo y pesa 100 newtons. Cuelga de 2 cables y además tiene una cubeta de 25 newtons. Los cables les llamaremos A y B y la pregunta es, ¿qué esfuerzo, qué tensión están haciendo los cables A y B para soportar todo este sistema y que el señor, su cubeta, no se caiga? Muy bien. Primero, nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos dos fuerzas hacia arriba, A y B, que son los cables que están sosteniendo en cada extremo. Tenemos tres fuerzas hacia abajo, el cubo, el señor y el peso de la madera. El peso de la madera lo ponemos en medio, ¿por qué? Porque la madera es homogénea, lo que significa que todo su peso está en su centro de gravedad. Al ser homogénea, su centro de gravedad está en el centro. Por eso los 100 newton están a 1.5 metros de A y a 1.5 metros de B. El señor se encuentra a 2 metros de B y la cubeta se encuentra a 0.5 metros del señor. Este es un diagrama de cuerpo libre perfecto porque nos muestra todas las fuerzas, quiénes están hacia abajo, quiénes están hacia arriba y todas las distancias. Muy bien, ahora que planteemos nuestra primera ecuación de la primera condición de equilibrio, vemos que 100, 550 y 25 son todas las fuerzas hacia abajo que entre A y B las deben de soportar juntas. Es decir, que A y B juntas deben de hacer una fuerza de 675 newtons. Muy bien, si el señor estuviera parado en medio cargando su cubeta, pues en realidad A cargaría la mitad del peso y B cargaría la otra mitad. Pero
como el señor no está en medio, quiere decir que A está haciendo más esfuerzo que B. Y ahorita lo vamos a calcular porque A tiene más cerca al señor y más cerca a la cubeta, quiere decir que está haciendo más esfuerzo. Entonces tenemos que ver nuestra sumatoria de momentos, debe de dar igual a 0, momento es igual a fuerza por distancia. Pero ahora va, tengo que elegir un punto de giro. En los dos ejercicios anteriores elegí al fulcro. Ustedes observaron claramente que al elegir al fulcro, el fulcro tenía un momento de 0 y no aparecía en la ecuación. Aquí yo puedo elegir cualquiera, puedo elegir a A o B, a 550, a 100, a 25, a la que yo quiera, para que sea mi punto de giro y de ahí plantear mi ecuación de sumatoria de momentos. Pero en estos casos que tenemos dos incógnitas, se aconseja utilizar una de las incógnitas como punto de giro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a elegir a A o a B como punto de giro para que de ahí hagamos todos los cálculos. En este caso yo elegía A. Entonces si yo agarro mi lapicito desde el extremo izquierdo, que sería A, y hago una fuerza hacia abajo de 25, gira a favor de las manecillas del reloj, negativo. Otra fuerza hacia abajo de 550 gira a favor de las manecillas del reloj, negativo. El peso de 550 hacia abajo gira a favor de las manecillas del reloj, negativo. Y B, que es una fuerza hacia arriba, hace que gire en contra de las manecillas del reloj, positivo. Entonces tengo 3 momentos negativos y un momento positivo. Correcto, ¿cómo me quedaría mi sumatoria de momentos? 25 tiene un momento negativo y se encuentra a 0.5 metros de A. Como A es mi punto de giro, A tiene un momento de 0. Vean cómo dice acá, sumatoria de momentos A. Quiere decir que A fue el punto de giro. 25 newtons, ¿a qué distancia se encuentra de A? 0.5. 550, que es el señor, ¿a qué distancia se encuentra de A? Si se encuentra a 2 metros de B, pues se encuentra a 1 metro de A. Los 100 newtons, que es el peso de la tabla, se encuentran a la mitad, a 1.5 de A. Vean cómo los 3 momentos fueron negativos. Y B genera un momento positivo. ¿Cuánto vale B? No lo sé. ¿A qué distancia está de A? Pues a 3 metros, está al otro extremo. Y ahora hago mi multiplicación, 25 por 0.5, 12.5, 550 por 1, 550, 100 por 1.5, 150 newton metro. ¿Correcto? Y B por 3 metros, pues así queda. Tenemos 3 términos semejantes, 12.5, 550 y 150. Tienen el mismo signo, se suman y me da 712.5 newton metros. Más B por 3 metros. El que está restando pasa del otro lado sumando. Y luego 3 metros que está multiplicando a B pasa dividiendo a B. Y resulta que B me da 237.5 metros. Ya sé cuánto carga B. Si en el principio sabíamos que entre A y B juntas tenían que cargar 675 newton, pues haciendo una resta de 675 menos el 237.5 newton que ya calculamos de B, llegamos a la conclusión que A hace un esfuerzo de 437.5 newtons. La tensión de A fue mayor que la de B, tal como habíamos pronosticado. Correcto. Esta es una manera de resolver el ejercicio, pero también lo podríamos resolver usando las proporciones entre peso, fuerza y distancia, como en la siguiente diapositiva. Pues aquí tenemos el mismo ejercicio, solo tenemos nuestro mismo diagrama de cuerpo libre. Planteamos nuestra misma primera ecuación de la primera condición de equilibrio y ahora usemos otro método como el que les presento acá, dice. Otra manera es usando las proporciones entre distancias y fuerzas. Mayor distancia, menor peso y menor distancia, mayor peso. La tabla mide 3 metros. El peso de la tabla se encuentra concentrado a 1 medio de distancia de A y a 1 medio de distancia de B. Ya habíamos dicho que la tabla está a la mitad, por lo tanto, la mitad le corresponde a A y la mitad le corresponde a B. El señor se encuentra a 1/3 de la distancia de A y a 2/3 de la distancia de B, es decir, el señor está más cerca de A y más lejos de B, y la cubeta está a 1/6 de distancia de A y a 5/6 de distancia de B. Entonces veamos esas proporciones.
La tabla mide 3 metros. Cuando digo que está a la mitad, es 1.5 para uno y 1.5 para otro. Luego la tabla la dividí en 3. El señor se encuentra a 2 metros, 2 tercios, y a 1 metro de A, 1 tercio. Y luego la tabla la divido en 6 para ver que a 1 sexto de A se encuentra la cubeta y a 5 sextos de B se encuentra la cubeta. ¿Y esto en qué nos ayuda? Pues ahora razonamos de la siguiente manera. Por lo tanto, A es mayor a B, ya sabíamos. A carga la mitad del peso de la barra, 50, y la otra mitad la carga B, 50. Si A tiene al señor a 1 tercio, pues va a tener que cargar 2 tercios del señor. Tiene menos distancia, va a cargar más peso. Y B solamente va a cargar 1 tercio del señor, entonces el señor pesa 550 newtons. Si yo lo divido entre 3, 183.33 es 1 tercio del señor y 366.66 son 2 tercios del señor. Luego nos vamos con la cubeta. Si A está a 1 sexto de distancia, es porque tiene que cargar 5 sextos. Entonces yo divido la cubeta en 6 y me da 4.16. B solo carga 1 sexto de la cubeta, mientras que A carga 5 sextos de la cubeta. Si ahora sumamos todo lo que carga A, 50 de la tabla, 366.66 del señor y 20.83 de la cubeta, carga 437.49 newtons. Ahora sumamos todo lo que carga B, 50, 183.33 y 416 de la cubeta, por lo tanto me da 237.49. ¿Ok? Llegamos a los mismos resultados que cuando planteamos la ecuación. Y aquí no planteamos ni una ecuación, simplemente recordamos muy bien el concepto de momentos, entendemos muy bien esa relación entre la fuerza y la distancia y cómo se van equilibrando los momentos. Usamos más razonamiento sobre la física y menos herramientas matemáticas. Lo fácil o lo difícil, chicos, como siempre, es relativo. Tú decides qué te gusta más, cómo es mejor. No olvides estar haciendo siempre algo de provecho. ¿Ok? Nos vemos en el próximo video.